Ya, hay una pregunta que dicen los neumáticos usados varía el RGDP. Entonces, bueno, el RGDP es el registro de generador de desechos peligrosos, pero ustedes como van a ver, también les ponen ahí a los desechos especiales. Los neumáticos usados serían residuos especiales y también deben estar dentro del registro de generador de desechos peligrosos. Entonces, lo que varía en este caso sería la manera en la que nosotros redactemos el registro de generador de desechos peligrosos, pero eso vamos a verlo más detalladamente cuando veamos el registro de generador de desechos peligrosos. Entonces ahí ya vamos a ver qué es lo que tenemos que seleccionar aquí en neumáticos usados. Ya, vamos a continuar. Ya. Otra prohibición es quemar a cielo abierto residuos. Esto también es muy, aunque no parece muy común que pase más que nada en zonas rurales. Ahí hay varias actividades ganaderas, por ejemplo, que tienen residuos también biológicamente infecciosos porque tienen vacunas que ponen a las vacas o ese tipo de residuos y es práctica muy común que quemen a cierto los residuos. Entonces, como ven aquí, es una prohibición y puede tener sanción. La prohibición es realizar mezclas entre residuos o desechos peligrosos o entre desechos o con otros materiales cuando su destino no es la eliminación o la disposición final. Entonces, nosotros siempre tenemos que segregar los desechos peligrosos. Si es que hay un área de desechos peligrosos, tienen que estar separados cada tipo de residuo, o mezclar todos los desechos en un área, porque como ven aquí es parte de las prohibiciones. Ya. Otra prohibición es utilizar residuo de desecho peligroso como insumo para la elaboración de productos humano o animal. Esa es otra prohibición. Y por último, tenemos la prohibición de realizar modos transfronterizos sin la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. Ya. Entonces, aquí nosotros en el artículo 615 del reglamento del Código Orgánico Ambiental tenemos las fases. Entonces, como les dije, es muy importante conocer las fases para poder ver cuáles son las obligaciones de cada fase. Entonces, vamos a tener obligaciones para quienes generan, para quienes almacenan, para quienes transportan, quienes eliminan y hagan la disposición final. Estas son las fases: generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final. Vamos a ver, hay una pregunta en el chat. Ya, la pregunta es, ya dice que si la elaboración no es lo mismo, me imagino que la elaboración no es lo mismo que disposición final. Entonces, ahorita les voy a explicar eso. Verán, la eliminación es cuando un desecho peligroso se le quita la característica de peligrosidad. Y la disposición final es, como su nombre lo dice, cuando ya el residuo se lo coloca en una seguridad y ahí se hace la disposición final. O sea, es el fin de la vida útil de la sustancia, sería la disposición final, pero eliminación es cuando quitan la característica de peligrosidad. Entonces puede ser, hay productos que vamos a ver que solo llegan hasta la eliminación y no tienen una disposición porque se los reutiliza. Por ejemplo, los aceites usados, depende del gestor, ¿no? Lo que les decía antes. Si el gestor hace coprocesamiento, entonces a los aceites usados le quitan la peligrosidad y después les hacen un re-refinamiento. Entonces nunca hacen una disposición final, sino que lo vuelven a utilizar en un proceso productivo. Entonces, esa sería la diferencia entre eliminación y disposición final. Bueno, llamando generación, como
ya su nombre lo dice, va a ser todas las actividades económicas que generen un residuo peligroso. Almacenamiento va a ser las actividades que dentro de su predio almacenan los residuos peligrosos. Transporte es quienes transportan. Esto también es cuando hay se llama transporte de residuos peligrosos cuando se lo hace en diferentes. Si es que en un proyecto transportan residuos en el mismo proyecto, ahí ya no se lo consideraría como una fase de los desechos peligrosos, sino que estaría dentro de su almacenamiento y generación. Eso lo vamos a ver igual más adelante. Y también tenemos la siguiente fase, que es eliminación, que como les dije, se elimina su característica de peligrosidad, y disposición final cuando termina la vida útil del residuo. Entonces, vamos a ir viendo, como les dije, las obligaciones de clase. Pero para iniciar, ahorita solo para recordarles lo de la autorización administrativa ambiental que vimos en las prohibiciones. Cuando se genera y almacena desechos peligrosos y residuos peligrosos, se debe obtener un registro de generador de desechos peligrosos. Cuando se transporta a un predio diferente, cuando se hace eliminación y disposición final, es necesario sacar una licencia ambiental para este tipo de actividades. Ya, entonces, esto es súper importante, como les digo, porque todo parte de las fases. Hay diferentes obligaciones para cada fase y eso es lo que vamos a ver y cómo está organizado el curso. Ahora vamos a ver responsabilidades. Ya, entonces, bueno, para ejecutar las actividades que corresponda a cualquiera de las fases de gestión, se deberá obtener la autorización administrativa y deberán presentar declaración de gestión de lo realizado durante el año calendario ante la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces, bueno, aquí en el reglamento ALCOA, que cada actividad tiene que tener su respectiva administrativa ambiental, y también nos dice que cualquier actividad que se enmarque en cualquier fases debe declarar su gestión al año calendario al Ministerio del Ambiente. Esto es lo que se le conoce como declaración anual de desechos y residuos peligrosos. Entonces, esta declaración las tienen que hacer quienes generan, almacenan, quienes transportan, eliminan y quienes hacen la disposición final. Todos tienen que hacer la declaración anual de los desechos, de la gestión de los desechos. Eso está en el reglamento ALCOA. Entonces, en esta presentación igual ustedes tienen todos los números de los artículos en donde dice eso, de que posterior. Ya. También aquí nos hablan en el reglamento ALCOA, habla de dos documentos que son de suma importancia, aparte de los permisos, como el registro de generador, las licencias. También nos habla del manifiesto único, y el certificado de eliminación o disposición final. Entonces, el manifiesto único es un acta que crea cadena de custodia para la transferencia de los residuos entre las fases de gestión. Entonces, este manifiesto único tiene información del generador de residuos, de quién transportó los residuos, de quién hizo la eliminación y la disposición final. Entonces, este documento, cuando ustedes hacen cualquier, por ejemplo, hacen la declaración anual de desechos o en una auditoría ambiental, por ejemplo, los documentos que sirven para verificar la gestión de desechos son estos dos, el manifiesto único y el certificado de eliminación o disposición final. Entonces, el manifiesto único nos da como información de todas las fases y en cambio el certificado de eliminación o disposición final da la información de qué es lo que se hizo para eliminar
la característica de peligrosidad y cuál fue la disposición final. Entonces, esto lo emite el gestor de residuos peligrosos. Vamos a ver, hay una pregunta. Dice, ya, la entrega del manifiesto es responsabilidad del generador o del gestor. Por lo general, quien gestiona hace un manifiesto único porque él también tiene que respaldarse, pero las empresas es recomendable que hagan su propio manifiesto. Entonces, vamos a ir, cuando lleguemos a esta parte, vamos a ver que en el Ministerio del Ambiente hay una plantilla para el manifiesto único. Entonces, el generador es responsable de tener su manifiesto único con la información de todas las fases de generación. Incluso en estos manifiestos únicos se debe poner la clave del registro de generador de desechos peligrosos. Es responsabilidad del generador. También del gestor. El gestor también siempre hace. Hay empresas que se confían y le piden al gestor, pero esto puede ser que el gestor les entregue, que después de un tiempo o sea, se vuelve un problema porque hay veces que llegan las auditorías ambientales y las empresas no tienen estos manifiestos únicos. Entonces, hasta que le pida al gestor, es un trámite que se demora, entonces siempre es mejor que el generador, como es quien tiene que presentar las evidencias, haga un manifiesto único en un papel químico y tenga sus evidencias de su gestión. Ya. Vamos a continuar con la presentación. Ya. Bueno, entonces tenemos estos dos documentos que también la normativa nos habla acerca de estos. Y esto es lo único que verifica qué es lo que hace un residuo. El manifiesto único sí lo puede hacer quien genera, pero el certificado de eliminación a disposición final lo hacen únicamente los gestores y emiten el certificado en el que dice mi empresa, Biofactor, Incinerox, Caswat, hizo esto con los residuos peligrosos. Entonces ellos sí son los únicos que emiten este certificado de eliminación o disposición final. Ya. Entonces, bueno, de manera general vimos lo que dice el COA y su reglamento en cuanto a obligaciones con desechos peligrosos. Ahora vamos a ver un acuerdo ministerial, que es el 142, que tiene el listado nacional de residuos o desechos peligrosos especiales. Ya, entonces aquí únicamente están enlistados todos los desechos peligrosos. Ya. Dice también que en el caso de que exista incertidumbre de que un residuo desecho sea o no considerado como peligroso, la caracterización o determinación de los mismos debe realizarse conforme a las disposiciones o normas técnicas emitidas para el efecto por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. Bueno, esto también es importante porque hay actividades económicas, por ejemplo, que generan lodo. Y estos lodos no están tan específico en el listado nacional. Entonces, se los considera peligrosos hasta que hagan la empresa una caracterización y demuestre que no son peligrosos, o sea, que no tienen características de peligrosidad. Entonces, esto está aquí en el listado nacional y también tenemos el acuerdo 061, nos habla acerca de el anexo, el libro sexto del TULAS, es el acuerdo 061, también nos dice lo mismo que está aquí, o sea que cuando no se sabe si un desecho es peligroso, debe haber caracterizaciones para saber si es peligroso o no.
nosotros tenemos en el anexo A la sustancia. Entonces, aquí en sustancias peligrosas vamos a ver que son las que una empresa no puede tener, no puede manejar. Esas son las sustancias peligrosas. Bueno, también tenemos las prohibidas, también sustancias que no son prohibidas, pero son peligrosas. Entonces, eso está en el anexo A. Vamos a ver cada uno de los anexos. Vamos primero a ver el anexo A, que habla de sustancias peligrosas. En este curso, como es de gestión netamente, gestión de residuos, no vamos a profundizar en esto de sustancias peligrosas, pero de manera general vamos a ver lo que nos dice el listado nacional y qué información podemos encontrar aquí. Entonces, nosotros en el anexo A, que habla de sustancias peligrosas, tenemos algunos listados. ¿Ya? Entonces, el primer listado es de sustancias químicas peligrosas prohibidas. Entonces, estas no pueden, una empresa no puede manejar este tipo de sustancias. Lo que les decía de los PCBs, por ejemplo, está aquí. Las hidroeléctricas es lo genera, o sea, digamos, tener PCBs son las hidroeléctricas, por ejemplo. Y aquí en el listado nacional de sustancias prohibidas se encuentran los PCBs. Ya. Entonces, bueno, las sustancias tienen un número de CAS. Está determinado por la Sociedad Americana de Química y está también el nombre de los compuestos químicos que son prohibidos. Ya. En este anexo A también tenemos el listado número 2, que en cambio son sustancias químicas peligrosas, si ven, no son prohibidas, pero tienen, son consideradas como peligrosas y tienen toxicidad crónica. Entonces, vamos, aquí estamos. Tenemos, en el listado 2, perdón, están las de toxicidad aguda y en el listado 3 están las de toxicidad crónica. Entonces, nosotros podemos ver en los pies, en el pie de tabla, que intoxicación aguda consiste en la aparición de un cuadro clínico patológico después de exposición única o múltiple en un periodo inferior de 24 horas. Y las crónicas dice intoxicación crónica a largo plazo consiste en la aparición de un cuadro patológico como consecuencia de exposiciones frecuentes o repetidas después de un largo periodo de tiempo. Ya, entonces un ejemplo de toxicidad aguda podría ser una intoxicación con uno de estos químicos que es instantánea. O sea, estuvo expuesto a la persona a alguno de estos químicos y enseguida tuvo una reacción tóxica y fue llevado a un hospital. En un periodo, o sea, que empeoró. Ahí se considera como toxicidad aguda. Y una toxicidad crónica, por ejemplo, puede ser el cáncer. Está expuesta constantemente a uno de estos químicos y posteriormente puede presentar problemas a la salud, como es el cáncer. Entonces, ahí pueden ver ustedes una diferencia entre toxicidad aguda y toxicidad crónica. Ya. Ahora sí vamos al anexo B, desechos peligrosos. Ya. Entonces aquí nosotros vamos a tener un listado de desechos por fuente específica. Aquí nosotros tenemos estas tablas. Nos da un número de CIIU, que es una clasificación industrial internacional. Entonces aquí ya netamente nos dice el desecho peligroso y cuál es su número CIU. De ahí tenemos la descripción de la categoría, el CRTIB. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio que van a encontrar varias veces que habla del CRTIB? Entonces, aquí, por ejemplo, en el listado nacional ya nos habla del CRTIB, que sería la característica de peligrosidad.
También tenemos un código, o sea, en el acuerdo ministerial 142 le dan un código a cada tipo de residuo y aparte tiene un código Basilea. ¿Ya? Entonces, aquí en el listado nacional está dividido todos los desechos por actividad. Entonces, vamos a ver que hay desechos que se generan en la agricultura, en la minería, en las industrias manufactureras, los suministros de electricidad, de agua, construcción, comercio, transporte y almacenamiento, información y telecomunicaciones, etcétera. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer algún registro de generador de desechos peligrosos o un plan de minimización o sacar una licencia ambiental, deberían ir primero al listado, al sector en el que estén trabajando y ahí ver qué tipo de residuo es, porque van a tener que que ver los códigos. Entonces, ahí ustedes encuentran toda esa información en el listado nacional. Algo también importante es que la mayoría de procesos ahora se hace a través de una plataforma del Ministerio del Ambiente que se llama SUIA. Entonces, ahí está, toda esta ley está dentro del sistema. Entonces, anteriormente, cuando se hacían los registros de generador a mano, nosotros teníamos que llenar varios formularios y teníamos que ir a esta normativa y empezar a buscar los códigos. Ahora, como ya está en el sistema, únicamente nos toca seleccionar la actividad y ya no tenemos que ir a la normativa a ponernos a buscar los códigos, porque ya está todo en el sistema. Pero es bueno que ustedes sepan de dónde viene, porque el acuerdo ministerial 142 está vigente. Entonces, todo lo que se hace en el SUIA viene del acuerdo 142. Únicamente ahora está automatizado. Ya. Entonces, bueno, tenemos ese listado que, como les dije, que está por sectores y tenemos el siguiente listado que tiene los desechos peligrosos por fuente no específica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aceites minerales usados, agroquímicos caducados o fuera de especificaciones generados en actividades comunes. Ya. Entonces, aquí habla cuando hay desechos y no encontramos estos desechos en el listado de fuentes específicas, o sea, por sector. Ya. Y por último tenemos el anexo C, que es de desechos especiales. Entonces, igual, aquí nosotros podemos ver exactamente qué desechos son especiales. Entonces, nosotros vamos a tener los envases vacíos de agroquímicos con triple lavado. Vamos a tener envases, contenedores vacíos de químicos tóxicos luego de tratamiento. Tenemos plásticos de invernadero, neumáticos usados, fundas Biflex, tenemos equipos electrónicos, eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, es decir, celulares, computadoras, etcétera, pero que no hayan sido desensamblados. También los aceites vegetales usados generados en procesos de frituras de alimentos también son considerados especiales. Tenemos escorias de acerías, cuyos componentes tóxicos se encuentran bajo los valores establecidos en las normas técnicas. Aquí hay una pregunta en el chat, entonces vamos a verla esa ahorita. Ya, los filtros de aceite de automóviles, ¿cómo se les debería catalogar? Esa es la pregunta. Ya, los filtros de aceite son desechos peligrosos. Entonces, eso vamos a verlo aquí. Ya, vamos a hacer un trabajo acerca de esto de desechos. Pero los desechos de filtros de aceite son desechos peligrosos. Ya.
Dice en qué listado irían los residuos misceláneos. Ya, verán, esto de los residuos peligrosos, vamos a hacer un ejercicio de cómo seleccionar los residuos peligrosos. Entonces ahí les respondo esta pregunta de los residuos misceláneos para que ustedes mismos vean. Ahora vamos. Ya. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Por favor, todos vayan al aula virtual. Entonces, aquí en el aula virtual, por favor, descárguense este acuerdo ministerial 142. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que tenemos el listado de desechos peligrosos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, filtros usados que consultar. Entonces, aquí hay aquí están los filtros usados de aceite mineral. Entonces, aquí nos dice en el CRIP que es tóxico y nos da también un código nacional. ¿Ya? Ahora vamos a ver la siguiente pregunta del chat, que era misceláneos, me parece que era. Ya, misceláneos. Veamos si es que dice algo acerca de los misceláneos. A ver, voy a quitar esto. Ya. Aquí en el listado no está como misceláneos. Entonces, lo que tocaría ver es, hay una pregunta que dice residuos misceláneos. ¿A qué categoría correspondería? Entonces, si es que no está un residuo en el listado nacional, tocaría ver cuál es la materia prima y ver si es que es un desecho peligroso o no. Entonces, y si es que no nos da ninguna información, ¿se acuerdan que vimos que si no está en el listado hay que hacer caracterizaciones? Entonces, eso nos tocaría hacer. Caracterizaciones para ver si es un desecho peligroso o no. Ya, había otra pregunta en el chat también que decía, si solo se genera un desecho peligroso, ¿se debe tener el registro de generador de desechos? Sí. Así se genere un residuo y se genere bien relativamente poco, hay que obtener el registro de generador de desechos peligrosos, porque en la normativa no nos da ninguna restricción, no nos dice a partir de 2 residuos peligrosos se debe hacer el registro, sino que nos dice toda actividad económica que genere residuos peligrosos tiene que obtener el registro de generador de desechos peligrosos. Ya, entonces, por favor, vamos a Jairo. Jairo. Ya. Por favor, verá. Vamos a hacer ahorita grupos. Jairon les va a hacer grupos. Estamos casi 60, entonces vamos a hacer grupos de 5 personas. ¿Ya? Y vamos a, por favor, en una hoja de Word, van a poner 10 residuos peligrosos, pero de diferentes actividades. O sea, ustedes pueden escoger, solamente vamos a hacer una tablita en la que tenga 10 residuos peligrosos, ¿ya? Necesito también que tenga el residuo, que tenga el CRTIB, o sea, la característica de peligrosidad, y también que tenga el código del Acuerdo Ministerial 142. Entonces, serían estas 3 cosas, el residuo, la característica de peligrosidad y la característica de peligrosidad y por último el código. Estas 3 cosas. Igual les voy a poner aquí en una presentación lo que necesitamos. Ya. Entonces, por favor.
Los grupos los hacemos con, ¿qué será aquí? Con la herramienta mismo de Netflix. Va, de Netflix, soy loco. De Zoom. Eh, sí, eso hagámoslo mejor para intentemos ver cómo nos... Bien. Le vamos a hacer al azar. En total van a salir 12 grupos de 5 participantes. ¿Está bien, Gaby, o le hacemos menos grupos? No, sí está bien. 12 grupos de 5. Ya, al final les vamos a modificar un poquito porque obviamente Gaby, yo y Rodrigo tendremos que salir del grupo en el que nos toque para poderlos así cambiar como participantes, porque obviamente nosotros no participamos de la actividad. Igual si estamos nosotros, más bien esos grupos se quedan de 4. Ujú. Vamos a ver primero a ver cómo nos sale. A ver, esperemos un ratito. Rodrigo dice que él va a hacer los grupos. Vale. Sí, esperemos un momentito, compañeros. Con respecto, antes de que Rodrigo los empiece a dividir, háganme el favor, todos pongamos en su usuario, pongamos el nombre y el apellido, para a veces cuando realizan preguntas poder saber con quién estamos conversando, porque a veces hay códigos o hay nombres que no se pueden entender, o sea, no, es un poco más incómodo conversar así. Y eso nomás. Esperemos un ratito, mi compañero Rodrigo ya nos va a ayudar con esto de los grupos. Hay una pregunta en el chat también que dice que cuál es la clave y el usuario de la plataforma, el aula virtual. En el aula virtual tenemos es la contraseña y el usuario de la cédula de todos. De cada uno ingresa su número de cédula como usuario y como contraseña para poder entrar al aula virtual. Igual se les envía las indicaciones, pero el link está también en el grupo de WhatsApp. Con todo les voy a responder aquí como mensaje para quedar más claros. Bueno, entonces, hasta mientras pueden ir cada uno bajándose el acuerdo 142 y ahorita son las 9:27. Esta actividad la vamos a hacer unos 10 minutos hasta las 9:40. Listo, entonces, para que hagan los grupos de 5 participantes y de 4 están. Entonces, ahí automáticamente para que hagan la actividad que usted les ha sugerido. ¿Ya puedo enviarles? Sí, dale, Rodri. Bien, ¿cuántos minutos serían, ingeniera? Hasta las 9:40. 10 minutos. ¿Cuántos? 10. 10 minutos, no es muy poco, 15, creo. Bueno, 15 minutos. 15 minutos. Cuando ingresen participantes, por favor, aceptar, ¿no? Colocan aceptar, les va a salir ahí una notificación de que van a ingresar al grupo y
aceptan automáticamente, ¿no? Listo. Vamos a empezar, ¿no? No, ingeniero. No hay problema. Ya Por listo. favor. Ahí, como van a estar en grupos reducidos, traten de activar su cámara, activen su micrófono. Acepten, acepten la notificación que les llega para que entren. Están algunos no han ingresado. A mí me pide, Rodrigo, a mí me pide ingresar al grupo 6. No, ¿Acepto yo también? entres. No entres. No tiene. Para que trabajen. Claro, Al obviamente. ingeniero, pero de haberle dicho que no acepte. Para que. Pero ahí tú administras los grupos, tú puedes sacarla a ella y ponerla en el grupo de acá, donde estamos los dos. No, pues nosotros estamos en la principal. Ah, no, estamos en un grupo, pero bueno. A ver, ¿dónde está la ingeniera? Híjole, en este grupo han estado poquitos, ha estado solo 3. Vas a tener que entrar. Maleni Armas, supongo que. Cámbiale uno de un grupo de 5, mándalo ahí. ¿Qué otra vez que viste? ¿Cómo? El grupo está bastantes. 2, 4, 5, 2, 4, 5. No, yo creo que le dejamos así. No aparece. Acá está el ingeniero. No hay cómo sacarle. Solo mover a aparece. Eso me olvidé de decirle que ella no acepte, porque debemos trabajar solos. Aquí la compañera Me imagino. Melanie Armas parece que no está conectada. Parece que no está conectado. ¿No? Disculpa. ¿Sobre qué era la actividad? Acuerdo Ministerial 142. Van a revisarlo, sí. Ah, bien. Bien, bien. En 15 minutos automáticamente ya salen ya y se vuelven a ingresar. Dale, mija. Ya, listo, ahí te dejo. Cuídate.
Oye, Jairón. Jairón. Dime, mija. Siempre me Oye, olvido. tú tienes que verás, explicarles, porque por ejemplo, ve acá el participante Mogollón, él no sabe ¿Ya? hacer todavía, creo, al aula virtual, o sea, de que él participó en el curso del SUIA, me parece que no. Tienes que explicarle cómo ingresar en el aula. Tú siempre comparte la pantalla y explícales, ya vienen regresando ya de los grupos. Ya va a haber una forma como para... Tienes que compartir la pantalla y tienes que explicarles cómo manejar el aula virtual. Mm, mm. Pues me tocaría salirme de vuelta. ¿Cómo? Ah, no, no, ya listo, ya va a ver cómo le hago Compartir ahorita. pantalla nomás. Ya. Sí, sí. Pero mejor voy a hacer el video y lo subo al grupo de WhatsApp, porque no es que los que no pueden ingresar no lo van a ver, pues no están aquí. Mm. Pero a ver. Sí, eso voy a hacer mejor. Voy a hacer aquí yo un ingreso, lo hago la captura de pantalla y ese video lo subo al grupo de WhatsApp. Entonces ahí ya para los que tengan problemas, ya mismo ya les envío el usuario y la contraseña. Entonces ya más o menos ya tengo la idea. Ya le hago ahorita mismo al terminar la clase para que mañana ya puedan todos estar seguros. ¿Eso quiere decir que se acabó el tiempo? Sí, así es. Se acabó el tiempo, los 15 minutos. Ajá. Todos de nuevo en el grupo principal. Sí, compañero.
Ya. Bueno, entonces, ese ejercicio, por favor, envíenlo al correo de Soluciones Ambientales. Por favor, Jairon, puedes mandarles el correo por el chat. Puede ser uno por grupo, no hace falta que manden. El correo que van a enviar las actividades, los deberes, ahí también para que envíen. Sí, ya les envío al chat de WhatsApp, porque de aquí luego se pierden los mensajes. Una vez se cierra la sesión, se pierden. Al chat de WhatsApp les envío ahorita, compañeros. Bueno, entonces, esta tarea fue más para que vean cómo se hace para buscar o para saber si un residuo es peligroso o no y qué es lo que se debe tomar en cuenta. Entonces, siempre que nosotros tengamos alguna duda de un desecho, tenemos que ir al listado nacional y ahí verificar si es un desecho peligroso o no. Ya. Buenas noches. Una pregunta. Ajá. Los nombres, cuando se entregan el manifiesto único, ¿tienen que ser exactamente iguales a los que se presentan en el acuerdo ministerial o pueden cambiar? No tienen que ser iguales. Igual en el manifiesto único solicitan el código, entonces hay que poner el nombre tal y como está en el acuerdo ministerial y además el código. Cuando lleguemos a esa parte vamos a ver también cómo, a la parte del manifiesto único, cómo es el formato y qué información se debe poner, pero sí tocaría poner el nombre tal y como está en el acuerdo ministerial 142. Bien. Gracias. Ya, bueno, pero entonces así es como nosotros manejamos esto de los desechos peligrosos. Si estamos en una industria, tenemos que ir al acuerdo, ir a la sección, al sector que estamos trabajando y ver si es que es un desecho peligroso o no. Entonces ahorita vamos a continuar con la presentación. Entonces, como vieron, el acuerdo ministerial 142 tiene listados de sustancias peligrosas, de desechos peligrosos y de los desechos especiales. Ahora vamos a ver otro acuerdo ministerial que es sumamente importante en la gestión de residuos peligrosos. Es el acuerdo ministerial 026. Entonces, aquí lo que nos habla el 026 es acerca de los procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos y transporte de materiales peligrosos. Entonces nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para obtener el registro de generador de desechos, qué tenemos que hacer previo al licenciamiento ambiental de gestores de desechos y qué es lo que debemos hacer previo al licenciamiento ambiental de transporte de materiales peligrosos. Entonces, ahora todo esto está en el SUIA, pero todo bien, igual que el 142, todo ese proceso viene de aquí. O sea, nosotros tenemos que conocer el acuerdo 026 para poder manejar la plataforma del SUIA. Entonces tenemos que ver los formatos. Igual como material didáctico, nosotros vamos a utilizar todos los formularios que están en el 026. Eso nos va a servir para trabajar con la información que está en el 026 y ver cómo se hacen los documentos ambientales. Pero actualmente, como les comenté, todo está en el sistema, es mucho más sencillo. Simplemente hay que ir seleccionando las opciones que nos da el sistema, pero todo viene de aquí. Entonces, el acuerdo ministerial 026 está vigente, están vigentes sus tablas, sus formularios, únicamente ahora están digitalizadas en el SUIA, están automatizadas. Entonces, vamos a ver, igual que el 142, este tiene 3 anexos. En el anexo A vamos a tener el proceso para obtener el registro de generador de desechos peligrosos. ¿Ya? Entonces, aquí se describe todo el proceso para obtener este registro.
y también incluye los requisitos para evaluar las solicitudes de registrar y criterios para el registro de generador de desechos peligrosos. Entonces, no solamente da información a los usuarios, sino también a los técnicos del MAE. Incluso aquí hay el formato de cómo debe salir el registro de generador de desechos peligrosos, pero todo está aquí en el anexo A. Ya, entonces nosotros para obtener el registro de generador, primero hay formularios. Entonces nosotros tenemos el formulario A, que es el información general del generador, y también el formulario B, donde hay que poner información específica de la generación de desechos peligrosos. También tenemos que poner información complementaria, pero esto se da en ciertos municipios. La parte C no se da en todos los municipios. Ya les voy a explicar más adelante. Ya. Entonces, bueno, el acuerdo ministerial 026, el anexo A, tiene todos estos formularios. El primero es el formulario general, donde les comenté que iba información del generador. Ya. También tenemos el formulario del registro, en donde se pone información acerca de los desechos. El formulario de la declaración anual de los desechos peligrosos y también el formato de la resolución. Entonces, como les dije, aquí está también el formato de cómo el Ministerio del Ambiente tiene que emitir el registro de generador de desechos peligrosos. Todos estos formularios lo vamos a ver a detalle cuando veamos la sección de registro de generador de desechos peligrosos, pero como manera general, ustedes ya saben que viene del acuerdo ministerial 026. Ya, entonces aquí está el formato que está en el acuerdo 026. Este es el que emite el Ministerio del Ambiente. Ahora todo esto es por el SUIA, entonces se emite también este registro de generador de desechos peligrosos. Tiene también sus propias obligaciones de quien genera desechos peligrosos. Ya, entonces ahora también tenemos el anexo B y el anexo C. Entonces, en el anexo B nosotros tenemos el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos. Entonces, ahora nosotros cuando queremos licenciar un proyecto que gestione residuos, tenemos que sacar un informe de factibilidad, o sea, es un informe antes de de iniciar el proceso de licenciamiento. Entonces, eso está aquí. Nos habla cuáles son los requisitos iniciales antes de sacar el licenciamiento ambiental para una empresa que gestiona residuos. Ya. Entonces, igual aquí nos habla de todo el proceso y está aplicado para los gestores de residuos. O sea, únicamente quienes gestionan tienen que acatar lo que está en el anexo B. Ya. Si es que ustedes quieren licenciar a un gestor de residuos, tienen que seguir lo que está en este anexo y este es similar al registro de generador de desechos peligrosos. Tiene información general del prestador de servicios, información específica del manejo de desechos, una solicitud por parte del interesado e información complementaria. Entonces es similar al de gestión de residuos peligrosos. Vamos a ver, hay una pregunta en el chat que dice... Ah, ya, perdón. No ha sido una pregunta, pero no de la clase. Ya. Bueno, entonces hay algunas, también en este anexo nos ponen cuándo se suspende la licencia ambiental. Entonces, pueden suspender una licencia ambiental cuando hay una modificación de las condiciones bajo las cuales fue otorgada. Por ejemplo, el gestor sacó para filtros usados, pero está gestionando aceites usados, entonces ahí le revocan la licencia ambiental. También cuando hay incumplimientos en la normativa ambiental y también cuando no se presenta la declaración anual del manejo de los desechos. Entonces aquí le suspenden la licencia ambiental
al gestor de residuos. Revocatoria de la licencia. Suspensión es que la suspenden temporalmente y revocatoria es cuando ya no le vuelven a dar licencia ambiental al gestor. Entonces, se da cuando no se presenta en 2 años consecutivos la declaración anual, cuando hay un incumplimiento grave de la normativa ambiental, también cuando hay un daño ambiental flagrante por el manejo de desechos peligrosos y el no cumplimiento de las disposiciones dadas en el SUMA. Así nos dice el Acuerdo Ministerial 026. Entonces, como les comenté, hay estos formularios. Tenemos el formulario general de la empresa, el de declaración anual de manejo de desechos, y también hay un formulario de la solicitud que se debe presentar para ser gestor de residuos. Puedo ver. Hay una pregunta que dice, en caso de fallecimiento, ¿estas obligaciones de las declaraciones pasan a nombre del nuevo titular o se da un proceso de extinción con el permiso ambiental? Bueno, en caso de licencia ambiental, cuando sucede este tipo de cosas, no solamente que fallece una persona, sino que cambia de representante legal, lo que se hace generalmente es mandar un oficio al Ministerio del Ambiente para que le cambien, para que tomen en cuenta es que hubo un cambio de representante legal y no se suspende una licencia ambiental. Las licencias ambientales se las da a proyectos, entonces tienen la duración de la vida útil del proyecto, no de las personas. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un cambio de representante legal. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Ya. Bueno, entonces esto es lo que contiene el anexo B. Ahora, como les dije, todo está en el sistema, pero viene de aquí. Y en el anexo C tenemos el proceso previo al licenciamiento ambiental de quienes transportan materiales peligrosos. Ya, entonces aquí tenemos algunas obligaciones. La primera es que nos dice que quienes transporten residuos tienen que hacer un curso de capacitación para conductores de vehículos que transportan productos químicos. Entonces, esto es antes de sacar la licencia ambiental para quien transporta residuos peligrosos. Entonces, ustedes pueden ver en la sección, les voy a indicar más bien ahorita, antes de... Hay una pregunta en el chat. Dice, ya. Hay una pregunta, dice, en caso de que se genere un nuevo desecho peligroso, ¿qué se debería hacer para justificar? Ya. En la plataforma del SUIA, nosotros vamos a ver esto cuando veamos registro de generador de desechos peligrosos, pero ahí nos da una opción que dice actualizar el residuo peligroso. Entonces, si se aumentan el número de desechos peligrosos, habría que actualizarlo en esta sección del SUIA. Eso igual lo vamos a ver el día que nos toque el registro de generador de desechos peligrosos. Ya. Ahora quiero indicarles, antes de continuar, en dónde encuentran ustedes el registro de el cronograma. Ya. Entonces, ustedes tienen que venir aquí para terminar. Ya. Ya. Entonces, ustedes tienen que venir aquí a Google y ponen Ministerio del Ambiente. Ya. Ustedes vienen aquí a sustancias y desechos peligrosos. Ya. Entonces aquí ustedes tienen
en esta sección, ustedes encuentran el cronograma. Ahorita por el COVID y por la emergencia no hay fechas para estos cursos, pero generalmente están aquí. Y cuando ya se reanude todo, van a encontrar nuevamente aquí los cronogramas para que quienes quieran obtener licencia como transportistas de residuos peligrosos se capaciten. Entonces ustedes vienen aquí, capacitaciones MAE, y ahí encuentran los cronogramas y los cursos. Entonces, por ejemplo, vienen aquí. Aquí ahorita, como van a ver, no existen cursos, o sea, está suspendido. Pero normalmente el cronograma y los sitios donde se pueden capacitar están en esta sección. Ya, entonces, con eso vamos a terminar el día de hoy. Y el día de mañana continuamos. Hay una tarea que dice que, bueno, si ustedes vienen aquí al curso, van a encontrar la tarea número 1. Tarea número 1. Está. Ya, aquí está. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es ver en la presentación número 1 toda la legislación ambiental que se aplica a la gestión de residuos peligrosos. Tienen que ordenarla de acuerdo al orden jerárquico que está en la Constitución. Por ejemplo, aquí dice que primero vienen los tratados y convenios, después las leyes orgánicas, las normas regionales, las ordenanzas, etc. Entonces, tienen que ordenarlo de acuerdo a esta jerarquía. Y también tienen que poner una breve descripción indicando para qué se utiliza o para qué se verifica cada normativa. Esa sería la tarea del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la tarea? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy, por mi parte. Muchas gracias por la atención, por la participación también. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, compañeros, con todos. El día de mañana empezamos a las 8:05. Ya. Las tareas se envían hasta las 11 de la noche del siguiente día, ¿no? La tarea número 1 deberían enviar hasta el día de mañana, martes, 11 p.m. Ya. También hay otra pregunta que dice solo hacer un listado. Tienen que hacer un listado de acuerdo a la... No es necesario colocar los artículos de la normativa, solo hacer un listado de acuerdo a la jerarquía que está en la Constitución y que está en el aula virtual. Y después tienen que poner, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 142 se utiliza para identificar el tipo de residuos peligrosos y el Código Nacional. O sea, ¿para qué se utiliza cada normativa? Por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 026. Se lo verifica para obtener el registro de generador de desechos peligrosos o o conocer el procedimiento previo al licenciamiento ambiental de gestores de residuos y transportes de residuos. También hay otra pregunta que dice a la pirámide de Kelsen. Pueden utilizar también, si es que gustan, la pirámide de Kelsen o el artículo que les puse de la Constitución. Ahí también está la jerarquía de la normativa ambiental o la normativa en general. Ya. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, compañeros. Hasta el día de mañana. Saludos. Gracias a todos. Bueno. Gracias, ingeniera. Hasta Gracias mañana. También. Hasta mañana. ¿Podrían Hasta mañana, Jairo. enviar las diapositivas? Las diapositivas están en PDF.
por obvias razones de protección de material de parte del expositor, están solamente subidos en PDF, pero ahí está todo el contenido, ¿no? Están subidas las presentaciones al aula virtual. Sí, yo hice esa pregunta. Lo que pasa es que ahorita estaba revisando y hay un formato en WinRAR y estaba viendo y sí los hay, pero en forma de documentos. No sé si tal vez me olvidé de descargarlos, pero no encuentro las diapositivas en PDF. A ver, le comparto. Sería en el módulo 1, ¿verdad? Porque solo encuentro la bibliografía como tal o la ficha de información, por ejemplo, pero no no la es mire, ahorita le voy a mostrar, estoy compartiendo la pantalla. Verá, acá, aquí dice módulo 1, ¿no es cierto? Bajo el módulo dice presentación, nociones básicas, por ejemplo, lo que vimos al comienzo, y también vimos acá esta presentación que dice presentación, legislación importante. Ya, muchísimas gracias. Entonces no descargué esa, no la vi. Sí, no hay problema. Ya, muchísimas gracias. Ya, listo. Hasta mañana. Ya. Hasta Bueno, mañana. muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.